Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia. Tenemos hoy con nosotros a Miguel Ángel Sanz, quien nos va a hablar sobre el modelo suizo, políticos sometidos a la competencia. Él, en particular, ha vivido en varios países, no solo en Suiza. Él nos cuenta un poco de primera mano su experiencia allí, lo que interpreta que funciona especialmente bien en aquel país, pero no solo ha estado viviendo allí, sino que, bueno, supongo nos irá contando, pues, de los que recuerdo, pues Alemania, Singapur, no sé si Reino Unido, Francia, ya está. Varios países que se conoce bien, y España, ¿no? Que lamentablemente supongo que será uno de los problemáticos, ¿no? En lo que respecta a lo que nos viene a contar hoy. Pues nada, nos va a hablar de esta cuestión. Él es ingeniero industrial, también ha hecho un máster en dirección estratégica y marketing, y ha trabajado en el sector energético, ¿no? Y también en temas de inversión. Ahora, hasta hace muy poquito, ¿no? Hasta hace casi nada, ha estado viviendo en Suiza y se ha venido ya para España. No sé si estás en Madrid, en Bilbao. Estoy en Bilbao, entre Madrid y Bilbao. Vienes, ¿no? Voy y vengo. Supongo que con temas de consultoría, más sí. bien, ¿no? Pues nada, pues en eso está ahora mismo y nada, nos viene a contar la experiencia de Suiza. Especialmente va a hacer hincapié en el modelo descentralizado de gestión y administrativo, regulatorio, ¿no? Y las ventajas que eso representa de cara a la ciudadanía, la libertad y la prosperidad en aquel país. Así que nada, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Ahora que decías lo del sector energético, me acordaba que en parte es gracias al sector energético al que estoy aquí, porque le contaba antes a Gustavo cuando me hacía la entrevista que yo, como buen español, fui educado en el socialismo, evidentemente. O sea, en que el Estado es importante, cuanto más tenga y más haga, mejor va a ir todo, cuanto más impuestos nos cojan mejor, cuanto más regule mejor, dando todo absolutamente por supuesto. Hasta que en 2007, 2008 empecé a leer a Gabriel Calzada, director entonces del Instituto Juan de Mariana, hoy presidente, que escribía en Expansión y conoce muy bien el sector energético, y me fue abriendo los ojos hacia mucha regulación excesiva, cosa que iba en perjuicio de los ciudadanos, de los consumidores, etcétera, etcétera, y leyéndolo en Expansión a él y también a Carlos Rodríguez Brown, poco a poco fui abriendo los ojos, compré algunos libros de Carlos Rodríguez Brown y seguí con mis lecturas, así que a Gabriel y a Carlos les estoy muy agradecido. Para poneros mentalmente en lo que puede ser esta charla, aquí a los políticos españoles da igual el color, del color que sean, se les llena la boca con que lo ideal es que esto fuera Dinamarca o Suecia, o a veces Alemania. Entonces, cuando yo cuento, después de mi experiencia de haber vivido en Suiza, que si aquí ponemos el modelo económico y político de España y aquí el modelo económico y político de Suiza, ¿dónde colocamos a los países escandinavos y a Alemania? Aquí. Muy cerca de España. Es una diferencia, es como un país marciano. Y eso es lo que voy a tratar de explicar. No es marciano, existe, está aquí, las peculiaridades que tiene. Y lo que hace que sea tan atraedor de talento, de empresas y de personas. Quiero saludar a los que estéis por ahí en la red, incluso en Suiza. Sé que mi mujer ha mandado el enlace a varios grupos de Facebook. Los españoles en Suiza nos ayudamos mucho. Facebook viene muy bien. Desde madres españolas en Suiza, españoles en Zúrich, etcétera, ¿no? Y también se ha generado un poco de debate, solo porque, claro, toda la gente que está ahí conoce Suiza, ha enriquecido cosas que voy a contar aquí. Así que muchas gracias a la gente de esos grupos que nos esté escuchando. A mí Suiza siempre me había llamado la atención porque sistemáticamente en el índice de libertad económica está entre los 5 primeros desde hace muchísimos años, con Hong Kong, con Singapur, con Australia, con Nueva Zelanda y con Canadá, que se ha caído este año por primera vez, que me ha sorprendido. ¿Por quién? ¿Quién ocupa el puesto número 6 en 2017 en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage?
Estonia. Irlanda está muy cerquita, Emiratos Árabes Unidos también está muy cerquita, y España ha bajado 20 puestos del 49 al 69. Pero los 6 primeros están ahí de modo sistemático y Suiza es el único que tenemos en Europa. Entonces algo tiene. Yo tenía ganas desde hace mucho de irme a vivir a Suiza, lo había estudiado, yo sabía que funcionaba muy bien, los impuestos son más bajos. ¿Qué tiene este país? Entonces cuando llegué, que ya tenía yo buena formación económica, digo, voy a estudiar Suiza desde el minuto número 1 que estaba allí y luego os contaré algunas anécdotas. ¿Cuántos habitantes tiene Suiza? 8 millones, 8,4 millones, 8,5, de los cuales 6 millones son suizos, 2,5 millones extranjeros, muchos extranjeros, casi un 30% de extranjeros, de todo el mundo, sobre todo europeos, pero de todo el mundo, y por diversas razones. Luego en las preguntas, si queréis, podemos hablar de eso, porque tampoco me quiero extender. No tiene ninguna ciudad grande. La más grande es Zúrich, que a los bilbaínos les gustará que diga que es como Bilbao, pero solo en tamaño, en otras cosas no. Tiene 400.000 habitantes Zúrich y el área metropolitana 1,3 millones. Por eso dices Bilbao más o menos, la área metropolitana es 1 millón, pero parecido. Y esa es la más grande. Luego las ciudades grandes son Ginebra, Basilea, Lausana, Berna, básicamente. Y esa es la población para que os situéis. Hay 4 idiomas oficiales: alemán, que son unos 5 millones, un poquito más de 5 millones, que es el que se habla en la zona de Zúrich, Basilea, etcétera. Francés, en la zona de Ginebra y Lausana, unos 2,5 millones de habitantes que hablan francés, y luego el italiano, en la zona sur del Tesino. Yo tuve buenos profesores en la EGB y me acuerdo de las batallas de Aníbal. Una fue en el Tesino, Trevia, Trasimeno y Canas. Pues el Tesino, cuando iba Aníbal con los elefantes cruzando los Alpes, ahí se pegó con los romanos en el Tesino. Bueno, pues en el Tesino hablan italiano y son poco más de 500.000 de personas. Y luego está el romance, que es idioma oficial, pero ese lo hablan pocas decenas de miles de personas, pero es idioma oficial. Peculiaridades, también puede haber preguntas por aquí después, quizás menos interesante, pero como está también el tema nacionalista y los idiomas en España y tal, podemos hablar de eso. Con la administración en Zúrich solo te puedes relacionar en alemán. Tú quieres hacer tu declaración de impuestos, solo la puedes hacer en alemán. Y en la zona francesa lo mismo. Entonces, sin embargo, con una gran compañía de seguros, por ejemplo, o de salud, tú le puedes, o un gran cadena de supermercados, le puedes, quiero decir, cuando te mandan la carta de fidelidad, no en el supermercado te relacionas en la lengua del sitio, pero con una gran compañía le puedes pedir que te envíe los papeles en cualquiera de los 3 idiomas grandes de Suiza. Y unos estudian el otro, y la convivencia pues es bastante buena, siendo muy diferentes, ¿no? Y el amor que tienen por el país es grande. Es un país federal, muy descentralizado. Tiene 26 cantones. Dividamos 8,5 millones entre 26, pues tocan a bastante poquito, unos 300.000 de media, teniendo en cuenta que Zúrich, Ginebra, etcétera, tienen más. Hay cantones que tienen 50.000 y menos habitantes. Y entre 50.000 y el 1,3 millones de Zúrich, todo lo que queráis. Cada cantón tiene su parlamento. Otro tema, para preguntas, si queréis. Podemos hablar de autonomías, si sí, si no, pero a veces nos quejamos, los parlamentos suponen mucho gasto, no suponen mucho gasto. Yo le he dado vueltas a esto. ¿Merece la pena tener 17 parlamentos o 26, como en el caso de Suiza? Pues en Suiza parece que sí, en España, ¿por qué no? También se puede abrir a preguntas. Las competencias las tienen sobre todo los cantones. Las competencias fundamentales. Tiene varias el Estado federal. Tengo que decir también, no soy un experto en Suiza, he estudiado, he leído, me he preparado para esto, he vivido allí, pero no tengo todas las respuestas a todas las preguntas, ni muchísimo menos. No sé qué competencias tiene quién. Si queréis pillarme, podéis preguntar de esto también. Y los ayuntamientos también tienen competencias, como por ejemplo la educación primaria y secundaria, y recaudan impuestos. Aproximadamente, luego hablaremos de eso porque es una de las claves de Suiza, pero para que os vayáis quedando con los números, 1/3 de los impuestos los recauda el Estado federal, se recauda a nivel federal, 1/3 a nivel cantonal y 1/3 el ayuntamiento. Entonces, cuando uno paga el IRPF, 1/3 va a cada lado.
No es así, como luego veremos, pero para guardarlo en la cabeza de momento, un tercio, un tercio, un tercio. ¿Vale? Aquí los ayuntamientos, sobre todo, se financian a través de los presupuestos generales. También recaudan sus impuestos, porque recaudan el IBI, otros impuestos locales, pero no recaudan IRPF. En Suiza sí recaudan sobre el impuesto de la renta, se llevan una parte. ¿Qué más? Un poquito Suiza dice, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, es mucho más religioso que España, es más cristiano, también en su práctica, en sus fiestas, en todo, en la España de hoy, no en la España de hace 50 años, pero estamos hablando de la de hoy, como estaban Zwinglio y Calvino, etcétera, mucha gente piensa que es protestante, más o menos la mitad de los cantones suizos son oficialmente católicos, desde hace 500 años, o sea, desde la reforma de Lutero, más o menos, generalizando, y la otra mitad son oficialmente protestantes. Lo que pasa hoy es que las personas es más o menos en cada cantón hay 50-50, hay 50, a ver, no 50 porque hay gente que no lo es, pero digamos, si en el cantón de Zúrich hay un 39% de protestantes y un 39% de católicos y el otro 22% son otras religiones o ateos o tal, ¿no? Pero más o menos ahora está todo muy distribuido, pero la oficialidad del cantón sigue siendo así y se nota en las fiestas, es una pequeña anécdota, los suizos se quejan porque los que trabajan, no los que son católicos, sino los que trabajan en un cantón católico tienen 2 días más de vacaciones, de fiesta y tal, porque creo que es el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, y el 6, la de la Epifanía, los Reyes Magos y tal, son fiesta, mientras que en los cantones protestantes no lo es. Pero bueno, sin embargo, por ejemplo, aquí que la ascensión, para que os hagáis una idea, que era un jueves, se pasó al domingo, ya no es fiesta, en Suiza es fiesta. La ascensión es común a católicos y protestantes y así algunas otras, ¿no? Para que os hagáis una idea también de la multiculturalidad, etcétera. Se fundó en 1291, 3 cantones. Esto es lo que dice la historia, que tampoco soy un experto, no sé cuánto tiene de historia, pero parece que hay un pergamino en el cantón de Schwyz que revela ese acuerdo, que lo importante es que los 3 cantones que constituyen Suiza en ese momento, hace más de 700 años, se reconocen soberanía mutua. O sea, no hacen un país, sino es más bien un mutuo acuerdo. Nos vamos a ayudar, pero cada uno manda en su casa. Básicamente, ese es el acuerdo en el cual se constituye Suiza. ¿De qué vive Suiza? Por ejemplo, el sector financiero en España, ¿qué porcentaje del PIB representa? ¿Alguien se atreve a decirme algo? Por ejemplo, Óscar. No, es que es uno de los nombres que me sé. Y también tengo algún amigo en el público, no les voy a preguntar. 4%. Sector financiero en España, 4% del PIB. ¿En Suiza? 9,5. 10. Muy bien. 9,5, 10. Se puede redondear en el 10. 10%. La construcción en España. Ahora. 6. En 2007, la construcción en España, 13, 14. Y eso que se hacía el 40% de las casas de la Unión Europea de los 15. Se hacía, Entonces, el turismo en España es muy importante, ¿no? Es el país del mundo con mayor número de turistas, en números absolutos, 10%. O sea, más o menos como el sector financiero en Suiza. ¿El turismo en España explica de qué vive España? Ni de lejos. Porque queda otro 90% que hay que explicar. En España el sector de automoción explica otro 10%, que es uno de los más grandes. Y muchos otros. Entonces, el sector financiero no explica Suiza. Además hay que hablar no solo de ese 4%, sino sobre todo hay que hablar del 6% extra. Ese 6% extra, porque un 4% a Suiza se le supone que más o menos lo tiene, como lo tiene cualquier país europeo. En Francia y Alemania es el 5% del Producto Interior Bruto del sector financiero. Suiza tiene más o menos el doble. ¿Por qué? Pues aquí cada uno, no hay razones. ¿Por qué la gente lleva dinero a Suiza? Antes había secreto bancario, ahora no lo hay. Otra de las preguntas que puede haber para después es, Suiza antes tenía muchos vecinos, hoy tiene sobre todo uno, de 400 millones de personas. Somos 8 y estamos rodeados por la Unión Europea, 27, entonces hay que llevarse bien. Los suizos jamás pertenecerán a la Unión Europea, que jamás, en fin, nunca se puede decir jamás, pero digamos, aunque yo llegue a los 100 años, no veré a Suiza en la Unión Europea, estoy prácticamente convencido de eso.
pero se tienen que entender con ella, por eso al final han acabado cediendo al secreto bancario. El secreto bancario era uno de los motivos de que la gente llevara, pero sigue llevando dinero a Suiza y ya no hay secreto bancario. Y tendrá que ver, por ejemplo, la estabilidad, la confianza jurídica, la estabilidad jurídica, tendrá que ver que es un país con una historia de neutralidad, tendrá que ver que se cumple la ley. En mi opinión, los impuestos poco, pero podemos hablar de eso. Los factores fundamentales yo creo que son la estabilidad jurídica en Suiza y la estabilidad como país. Y ya está. Entonces el dinero busca seguridad y la gente del mundo, no solo de Europa, lleva dinero a los sitios donde va a estar, independientemente de los impuestos. Porque yo creo que Bahamas, Barbados, Panamá y muchos otros, Liberia seguramente, y algunos otros países, tampoco conozco mucho, tienen menos impuestos cuando uno deja el dinero allí y tampoco se deja tanto dinero. Pero bueno, lo que yo quería decir es que el sector financiero es más importante que en otros países, como en España lo es normalmente, ahora estamos anormalmente bajos, volverá a subir del 6% la construcción. ¿Por qué? Porque somos un país turístico, somos la Florida de Europa y seguirá viniendo gente y los guiris querrán retirarse aquí, jubilarse y tener casas y tal, y el sector de la construcción será mayor que en otros países, proporcionalmente hablando. Pues lo mismo le pasa a Suiza con el sector financiero. ¿Qué otras cosas explican la riqueza de Suiza? Suiza tiene mucho sector farmacéutico muy importante, Novartis, que viene de Ciba-Geigy, y Sandoz, y muchas otras empresas, y Roche también. Luego también tiene reaseguradoras, aseguradoras y reaseguradoras. Eso no es exactamente, o sea, es sector financiero, pero no es el sector financiero en el que nosotros nos preguntamos, la gente lleva su dinero y tal. No, es simplemente cuando una compañía aseguradora española tiene mucho riesgo, se reasegura. ¿Quién asegura a las grandes compañías aseguradoras? Las reaseguradoras, y varias de las más importantes del mundo, como Swiss Re, están en Suiza. Tienen empresas multinacionales cementeras, como Lafarge Holcim, tiene ABB, una multinacional como Siemens o Schneider, tiene muchísima mecánica de precisión y electrónica de precisión. Y luego veréis cómo consiguen ser competitivos con los precios de los salarios suizos. Yo me lo sigo preguntando a día de hoy. Tengo algunas respuestas que yo me he dado, pero tampoco es blanco o negro. Otro tema para preguntas para después, ¿no? Hay mucha manufactura de precisión, en fin, muchas cosas. El PIB industrial es un poquito mayor que el de España, un 26% del PIB es la industria, que es media, superior a la media de los países, digamos, de la OCDE. Los costes, esta es divertida. Voy a hablar de Zurich, porque pasa como en otros países, o sea, así como en Madrid y Bilbao, por ejemplo, los costes son mayores que en muchas otras ciudades de España, pues dentro de Suiza también hay diferencias, y Ginebra y Zurich figuran sistemáticamente entre las 4 o 5 ciudades más caras del mundo. ¿Qué significa más caras del mundo? Pues que vas al supermercado y cuando estoy hablando de Zurich no estoy hablando de la ciudad, sino estoy hablando de 50 kilómetros alrededor de Zurich, estoy hablando de todo el cantón, y casi también esto es Basilea, Berna, etcétera. Tienes que ir a lo mejor bastante hasta las montañas para que los precios bajen un poco. Un kilo de tomates en un supermercado, 5 euros. Un kilo de fruta, entre 4 y 6 euros. ¿Quién sabe a cuánto está el kilo de solomillo de cerdo en España, en un supermercado? Es importante saberlo, porque si no, no sabe, por ejemplo, aquí hay poco padre de familia. 9, incluso menos de 9, yo lo acabo de comprar a 6,5. Suiza, 30. Hay una peculiaridad de esto, luego hablamos. Y un kilo de solomillo en Suiza no baja de 60. ¿Se puede encontrar jamón ibérico de bellota? Sí, a 150 euros. Bueno, en un bar, un café, 5 euros. Una cerveza, 7. Una copa de vino bastante más pequeña de la que estamos acostumbrados que nos sirvan aquí, porque es 1 decilitro, aquí suele servir 1,5, entre 8 y 10. Una copa de vino. Entonces, ¿qué hace uno cuando va a Suiza? Por mucho que sea originalmente de la zona de Rueda, como viene mi familia, o de Valladolid y el Ribera, beber cerveza, porque, en fin, por lo menos tienes 1/3 de litro por 7 francos. En un restaurante medio, un restaurante que aquí nos costaría 15 euros comer, el triple, más o menos.
Un kebab. ¿Cuánto cuesta un kebab en Madrid? No están tan caros en relación, 9 euros. El índice Big Mac de The Economist, que conoceréis, tiene casi 30 años para calcular el poder de paridad de compra. Pero dice, un Big Mac es más o menos lo mismo en todo el mundo. Entonces, ¿cuánto cuesta un Big Mac? Ahí están todos los costes del país, salario, alquiler, del local, y los ingredientes, etcétera. ¿Dónde está el Big Mac más caro del mundo? ¿Dónde se vende? En Zurich. ¿A cuánto se vende el Big Mac? Solo la hamburguesa, no menú, a 6 euros. ¿Vale? ¿Y el menú a cuánto? A 12, 13 euros. Un menú con patatas, Coca-Cola, ¡pum! El doble. ¿Vale? Alquiler en Zurich. Una casa que tenía yo a 8 kilómetros del centro, 115 metros cuadrados. ¿Cuánto cuesta el alquiler? 2.600 euros al mes. ¿Cuánto cuesta una habitación compartida para un estudiante en Zurich? 900 euros. Luego hablaremos de esto y por qué los precios son así, y qué pasa con el alquiler, y qué pasa con el libre mercado, que no se me esconda el reloj. Vale. Eso es interesante. El IVA. ¿Cuánto es el IVA? El general. El 8. El reducido. El 2,8. That's it. Interesante. Entonces, yo cuando vivía en Suiza compraba. Tú compras Amazon, te viene algo de Alemania y te resulta más barato comprarlo en Suiza. Porque una explicación de casi todos los precios que os he hablado, cuanto menos impacto tenga en lo que compras o en lo que comes el alquiler y los salarios, mucho más barato resulta. Lo que hace caro una pizza en un restaurante no es la pizza. Tú das un bocado de pizza y de ese bocado el 70% es el sueldo del camarero, el sueldo del cocinero y el alquiler del local. Un 15% el coste de los ingredientes y un 10% de beneficio y tal, ¿no? Ya está. Entonces, los supermercados, las cosas son caras porque hay que pagar los salarios de los cajeros, de los empleados y el alquiler o el coste de edificio o tal, ¿no? Lo que lleva alquileres. Sin embargo, si quieres comprar un ordenador o una bicicleta, que me gusta mucho, como he comprado algunas muy baratas, incluso más baratas, pues tienes el 8% de IVA. Si compras algo que es caro, el 8% de IVA. Y todo tenemos, que ahora vamos a hablar, los salarios son más o menos el triple que aquí. Entonces voy a dar algunos ejemplos. Hora media de señora de la limpieza si quieres que vaya a casa, 27 euros la hora. Y uno dice, me voy a Suiza a limpiar casas. 27 euros la hora, dice, vamos a ver, en un mes yo trabajo 160 horas, incluso si me esfuerzo 200, que a mí me hace más fácil hacer los números, 200 por 27, 5.400 euros al mes. Una familia cuesta mantenerla con eso. De babysitter, 23 euros la hora. Estoy hablando de Zurich, en otros sitios puede ser un 20% más barato, pero no más barato. De un cerrajero, perdimos una llave, me tocó cambiar la cerradura. Cuando me llega la factura, hora de cerrajero, 110 euros. Muy bien, no estamos mal. ¿Vale? Y la electricidad, más barata que aquí, porque no hay las subvenciones a las renovables, ni muchísimos otros impuestos, etc. Más barata que aquí. Como un 20% más barata que en España. Pero bueno, es la excepción, pero... Salario de un cajero de supermercado, 45.000 euros. Estoy hablando en euros, no en francos. He pasado todos los sueldos a euros, para que lo sea más fácil. Salario medio mensual. Salario medio mensual en España, 26.700 el año pasado. El medio, no el más común. El más común estará cerca de los 20.000, no me lo sé. Pero el salario medio, 26.700. Salario medio suizo, 72.000 euros. ¿Vale? ¿Cuánto paga de IRPF un salario de 72.000 euros en Suiza? Un 8%. ¿Cuánto paga en España? Un 30%. ¿Cuánto paga en Alemania? Un 39%. Vuelvo a repetir. Hay que meterse en el coco esto. 72.000 euros al año es el salario, que es 6.000 euros es un poco más, es casi 75.000, es el triple que en España, el salario medio. Y luego os contaré al final, ¿esto va a seguir así? Sí, y más. Ese es mi pronóstico. Espero justificarlo en todo lo que queda de charla. IRPF en Suiza para ese salario 8%, en España el 30%, en Alemania el 39%. Un salario de 100.000 euros. El IRPF en Suiza el 11%. En España el 34,5%. Un salario de 200.000 euros.
Si hay salarios de 70.000 euros en Suiza, igual que los hay aquí, pero allí más. Luego también veremos por qué. Porque atraes gente con altos salarios. Y empresas con gente con mucho talento y altos salarios. Es decir, me voy a Suiza. Un salario de 100.000 euros, ¿cuánto paga en Suiza de IRPF? Un 19. Es progresivo. En España, un 39. Una comparación que resulta interesante, porque claro, está el nivel de vida y los costes de la vida, entonces no me vale decir que un salario de 72.000, o sea, sí que me vale, dice en España un 8%, perdón, en Suiza un 8%, en España un 30%, pero claro, luego tienes que pagar allí alquiler, tienes que pagar seguro médico, que luego os cuento cuánto cuesta, no es comparable, pero sí es comparable lo siguiente, el salario medio español que IRPF paga, el salario medio suizo que IRPF paga. Eso ya sí es comparable. El salario medio español, que como os he dicho son 26.700, en España paga un IRPF de 20,5. Comparadlo con el 8 del salario medio suizo, que son 72.000. El salario medio en España paga más del doble de impuestos que el salario medio suizo. ¿Por qué es esto? Luego hablaremos. Y eso sin tener en cuenta que las cotizaciones sociales, yo he cotizado 4 años en Suiza y os aseguro que por euro cotizado voy a recibir mucho más, si Dios quiere que viva hasta los 65. En Suiza, en cuanto cotizas un año, ya tienes derecho a la parte proporcional de pensión, que lo cotizado en España. Despido libre. Paro, 4%. Casi el técnico. No hay despido, o sea, el despido hay una pequeña cláusula, o sea, no hay ninguna indemnización, simplemente se suele poner en los contratos que el preaviso mutuo es con 3 meses. Entonces sabes que si te despiden tienes 3 meses de salario. El seguro de desempleo está manejado por el Estado, pero tiene un esquema privado. Y esto es muy interesante para la eficiencia del mercado de trabajo, no solo el despido libre, sino también el hecho de que el seguro de desempleo funciona si tú te vas de la empresa. La única diferencia es que en vez de pagarte desde el día 1, te pagan a partir del 3er mes. Pero bueno, en cuanto uno tiene unos pocos ahorros, lleva 5 años trabajando, puede vivir 3 meses. Entonces, si la empresa no es eficiente, si tu jefe no es bueno, pues ¿qué haces? Te vas. Pues tienes una cobertura de 1 año y medio bastante maja y buscas. Esto me parece a mí muy interesante. Sistema de pensiones. El sistema de pensiones es una mezcla entre el sistema de reparto que tenemos en España o el sistema de capitalización que hay en Chile. Entonces, la mitad del dinero en pensiones va al sistema de reparto, quiere decir que según tú lo cotizas, inmediatamente va a pagar a los pensionistas, pero hay otra mitad que se capitaliza y que tú decides cómo, con ciertas condiciones y tal, también regulado por el Estado, como suele estar en estos países, pero ese dinero es tuyo. Y ese dinero es tuyo que solo lo puedes ver cuando te jubilas o si dejas el país. Cosa que pues les va a pasar a mí y a mi mujer. Y luego está, lógicamente, también hay incentivos fiscales para lo que llaman el tercer pilar. Suelen llamarlo primero, segundo y tercer pilar. Primer pilar es el sistema de reparto. Segundo pilar del sistema de pensiones es la capitalización privada obligatoria. Y luego hay capitalización privada voluntaria con incentivo fiscal. Las jubilaciones. Aquí, ¿cuál es el contrato que tenemos en España con el Estado? Con las jubilaciones. ¿Tenemos un contrato? Si os hiciera alguien un contrato como el que nos hace el Estado con las pensiones, no lo firmaríamos nunca. Porque el Estado, ¿qué te dice? ¿Cuál es tu salario? 40.000 euros. Mira, me vas a dar 7.325 todos los meses. Bueno, tú no, tu empleador, pero en vez de pagártelos a ti, me los va a dar a mí directamente. Tú ni los hueles. Estás creando ese valor. Él te los pagaría, pero yo se los quito a él antes de que te lleguen a ti. Y luego de lo tuyo otros 2.000 y pico. Pero exactos, hasta el céntimo. Y además prorrateado cada mes. Y hay de ti como no lo hagas. ¿A cambio de qué? ¡Ay, Ignacio! A cambio de algo de dinero en algún momento del futuro. O sea, lo tuyo es todo al milímetro, en tiempo, en cantidad, en céntimos de euro. Y la determinación de mi parte del contrato es algo en algún momento. Porque el algo y el algún momento lo van cambiando. Y siempre a peor. Primero te podías prejubilar a los 60, a los 63, a los 67, y hay de ti, te dejo jubilarte un poco antes, pero no lo calculo con una fórmula de matemática financiera, porque se me derrumba el sistema. Yo quiero los votos de los pensionistas,
Los tuyos, tú no te puedes manifestar, tú tienes que ir a trabajar mañana. O sea, ¿qué es eso? Los pensionistas sí van a manifestarse y además son muchos votos y tal. Tú a pagar. Y como te quieras jubilar 3 años antes, no te calculo la pensión que te toca por matemática financiera, sino te penalizo muchísimo más, porque no quiero que lo hagas. En Suiza se hace con matemática financiera. Entonces tú puedes decidir. Y hay mucha gente en Suiza que su objetivo es jubilarse a los 58. ¿Por qué? Tengo un sueldo bueno, tengo un tal, calculo mi pensión, tengo mis ahorros, tal. ¿Por qué no? ¿Quién es el Estado para decidir a qué edad nos jubilamos? ¿No? Entonces, y en Suiza no te penaliza, o sea, a ver, te penaliza jubilarte antes, ¿por qué? Porque como cotizas menos y vas a cobrar más años, lógicamente la pensión es menor. Pero digamos que se calcula como lo calcularía un financiero. En España se calcula como lo calcularía un político. ¿Vale? Creo que está claro. Otro tema del que cabría hablar es del machismo en Suiza y de las dificultades de las madres con hijos para trabajar. ¿Cuál es el precio de una guardería? Precio al mes de guardería en Suiza. 2.200 euros. Si tienes 2 niños, como era mi caso, se te van 4.500 euros al mes en guardería. ¿Por qué es así? Porque está hiperregulado por el Estado para que sea así. El precio normal sería, lo acabamos de ver, entre 2 y 3 veces. Eso es lo que podría ser normal. Si en España cuesta 300, 400 euros, pues que la guardería en Suiza costará 1.000. Pero cuesta 2.000 y pico. ¿Por qué es eso? Porque Suiza quiere dificultar a las madres con hijos pequeños que trabajen. Otro tema para preguntas. En fin, hay muchas cosas buenas y algunas otras que no lo son tanto. ¿Cómo funciona políticamente Suiza? Hay un Consejo Federal que lo elige el Parlamento. El Parlamento son 200 personas, 200 diputados, que no tienen trabajo full time. Los diputados nacionales trabajan 4 veces 3 semanas. Trabajan 12 semanas al año, 3 meses. Los otros 9, como diríamos en Asturias, búscate la vida, guapín. O sea, tienes que tener tu trabajo y tus ingresos. Porque los diputados nacionales solo trabajan 3 semanas. ¿Hace falta que trabajen más? Por supuesto que no, no queremos más legislación, por favor. Pero bueno, ese es otro tema. Y luego hay otra cámara, hay una cámara cantonal con 46 miembros. Y entre esas dos eligen el Consejo Federal, que es el gobierno. Y el gobierno no es de un color. El gobierno se reparte entre los partidos principales y siempre hay 7 ministros. No puedo pasar de 11 a 19 según me interese. O de 19 a 15 para justificar que estamos en crisis y pongo alguno menos, ¿no? Y así quedó bien. No, son 7, son los ministros. ¿Y el presidente quién es? Uno de los 7, de forma rotatoria, solo dura 1 año. ¿Tiene más poderes? No. Simplemente tiene la gorra del país porque cuando le invitan, cuando va a algún acto, alguien tiene que ser el representante del país. Pero ya está, es primus inter pares. Realmente no hay un presidente del país, un presidente del gobierno. Son 7 y se actúa mucho por consenso. También veremos por qué, porque tiene que ver la democracia directa. La democracia directa, algunas personas conocen una parte de la democracia directa de Suiza que es la iniciativa popular. Si en 18 meses o menos consiguen los suizos 100.000 firmas sobre un tema, el gobierno está obligado a hacer un referéndum y el resultado de ese referéndum es vinculante para el gobierno. Eso ya es muy potente. Alguien tiene una iniciativa de decir, pues creo que se debe prohibir, o creo que se debe hacer, o creo que se debe gastar, como por ejemplo, la renta mínima, que se hizo hace 1 año, me parece, renta mínima de 2.400 euros, bueno, creo que eran francos, con lo cual 2.100 euros para todos los suizos. Había gente que la quería y consiguieron 100.000 firmas en menos de año y medio. Entonces, eso es iniciativa popular. Se consigue aquí, cuando tú consigues, ya no sé si es 500.000 o 1 millón de firmas, lo único que ocurre es que el Congreso está obligado a tratar el tema, pero pueden pasar ampliamente de la ciudadanía, como tantas veces sucede, ¿no? Porque con tal de tratarlo, ya está, hemos tratado, ¡pum!, otro tema. Sin embargo, si 100.000 suizos o más se ponen de acuerdo en un tema, que puede ser, pues los votantes son 5 millones, o sea que estamos hablando de una parte muy pequeña, de un 2% de los votantes. El gobierno tiene que hacer un referéndum sobre ese tema. Otro indicativo de lo que es Suiza y la mentalidad de Suiza es que
ese referéndum de una renta mínima de 2.200 euros al mes para todo ciudadano suizo por el hecho de serlo. ¿Cuánta gente votó en contra? 78%. Otro tema para preguntas y por qué es eso y tal, ¿no? Y luego hay otro tema que es mucho más fuerte. La iniciativa popular es fuerte. Hay otra cara de la moneda de la iniciativa popular que es muchísimo más fuerte y más desconocida. Y es que cada vez que el gobierno saca una ley, si se consiguen 50.000 firmas en 3 meses, el gobierno tiene que hacer un referéndum sobre esa ley y que es obligatorio, de obligado cumplimiento el resultado. Eso significa que cada vez que el gobierno saca una ley, el pueblo puede tirarla. Cada vez. Los que sabéis teoría de juegos y los que no, pensando también, ¿hace falta usarla? Es como una pistola. Está ahí, te apunta. Entonces, ten cuidado con la ley que sacas, porque te la bocho, te la echo abajo. Entonces, un abogado me decía que la legislación suiza es de las que mejor se entienden del mundo. Porque mejor que la gente la entienda, si no te la echan abajo. Entonces, los ciudadanos tienen mucho control sobre los políticos. Y esto que se llama el referéndum facultativo, que tiene más de 100 años, es desde 1874, los suizos pueden oponerse a todas las leyes aprobadas o modificadas por el Parlamento. Conseguir 50.000 firmas en 3 meses es fácil. Sí, o sea, yo aquí pienso, para no poner cosa de ningún color de político, es la ley Google. Por ejemplo, una cacicada tremenda, ¿no? La tasa Google. Vamos, o sea, no hubiera durado en Suiza nada. Cuando era el gobierno para favorecer a los periódicos y poder cambiar directores. Porque esa claramente no beneficia a ningún ciudadano, ni siquiera por ella. ¿De qué votan? De todo. Se vota unas 8 o 10 veces al año, a pesar de que no necesitas usarlo. Se vota 8 o 10 veces al año. De todo tipo de temas que os podáis imaginar. Política de inmigración, impuestos indirectos, derechos fundamentales, política, régimen fiscal, impuestos directos, sistema financiero, transporte por carretera, si se desdobla el túnel de San Gotardo o no, temas medioambientales, de todo, absolutamente de todo, porque hay iniciativa popular de todos los órdenes. Los suizos están acostumbrados a votar, muchas veces se votan varias cosas a la vez, a veces hay 3 o 4 temas sobre los que votar, y votan 8 o 10 veces al año y la participación es alta, suele pasar el 50%. Que teniendo en cuenta lo que se vota, entonces los suizos están informados y la gente te informa por la calle y tienes webs para cada iniciativa y tal. Bueno, y vamos a la madre del cordero, los políticos que son sometidos a la competencia. A los políticos, aunque se hable mucho de check and balances, y yo he estado en algunas charlas en la universidad, en alguna edición de la Universidad de Verano de Juan de Mariana y escuchando los check and balances, como casi todo lo que en teoría debería controlar a los políticos, lo nombran los políticos. Yo conocía muy bien, os he hablado de la energía, en 2008 la Comisión Nacional de la Energía, todos los miembros nombrados por los políticos, o también otro ejemplo, a esta persona que admiro, Manuel Conte, que era el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando E.ON, la mayor eléctrica alemana, lanzó la OPA sobre Endesa y al gobierno de Zapatero en aquel momento no le gustó, hizo presiones a la CNMV y al final, ¿qué tuvo que hacer Manuel Conte? Claro, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en teoría es una institución independiente del gobierno y está ahí para velar que su función y controlar al gobierno y tal. Pues Manuel Conte tuvo que dimitir, pasó Segura, el segundo de a bordo, que ya dijo sí al gobierno y ya está. Entonces, en un país, dices, de los más democráticos del mundo, pasan estas cosas. ¿Qué ha hecho Rajoy durante la crisis? Además, el pobre subir los impuestos como loco. Como loco. El presidente en democracia que más ha subido los impuestos. Pues aproximadamente un 17% ha subido los impuestos a las personas con... ¿A quién suben impuestos los políticos? ¿A los ricos? No, a los que no se pueden escapar de que les suban los impuestos. Sí, a esos. Porque ahí es donde puedes sacar más. Que son básicamente 2 cosas. La gente que tiene salarios y la gente que tiene casas, que en este país somos muchos. El IBI en muchos sitios ha subido hasta el 70% en la crisis. Ya está. ¿Por qué? ¿Y cuánto ha disminuido el gasto público? Muy poco.
El 1%, quiero decir, después de 5 o 6 años de crisis, ahora está subiendo y ha subido el número de funcionarios, ha subido todo. Y encima le acusan de recortar. Hay que ser, en fin. O sea, encima de que no recorto, me acusan de recortar. Recorto muy poco, pues o recortas o no recortes. Ya para no recortar, no recortes ni el 1%, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha hecho? A lo que voy es, no hay forma de controlar a los políticos. No la hay. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, por lo menos, los miembros los nombra el presidente, los nombra un político, pero se quedan de por vida. Hombre, eso te da una cierta seguridad, porque puedes luego ir en contra del presidente, porque no te pueden echar. Pero en cualquier otro sitio te pueden echar. Entonces, ¿cómo controla Suiza a los políticos? Poniéndolos en competencia. ¿Por qué? Porque hay una cosa maravillosa en Suiza, que es la libertad de los cantones y los municipios en fijar impuestos. El impuesto a nivel federal, que os he dicho un tercio, ¿os acordáis? El impuesto a nivel federal es el mismo, ese tercio, más o menos, es el mismo vivas donde vivas en Suiza. Es progresivo, o sea, cuanto más ganes, más pagas, pero en función de tu salario, vivas donde vivas en Suiza, ese tercio te cae. Pero los cantones, la parte cantonal, hay diferencias de 3-1. Entre lo que pagas viviendo en Zug y lo que pagas viviendo en Ginebra, hay diferencia más de 3-1 en el tercio cantonal, con lo cual ya veis que no es un tercio. Y los municipios, que hay 2.600, que también son bastantes para un país como Suiza, con 8,4 millones de habitantes, 2.600 municipios, cada municipio tiene libertad para fijar sus impuestos. ¿Y hay variación? Hay variación. Entonces, en función de dónde vivas, puedes pagar más del doble de impuestos. Yo, porque vivía en un municipio al lado de Zúrich, que no era Zúrich, pagaba 4.000 euros menos de impuestos al año. Las rentas suelen ser un poquito más altas, ¿por qué? Porque va gente con salarios mayores, puede pagar más por las casas, pero aún así, y con las empresas pasa lo mismo, también hay libertad. Entonces, el cantón y el municipio tiene que mirar los servicios que da, por el dinero que cobra, etcétera. Entonces, dice, si quiero huir de la subida de impuestos de Rajoy, ¿qué tengo que hacer? Me voy a Francia, más de lo mismo. Me voy a Alemania, como os he contado, más de lo mismo. Me voy a Suecia, igual. ¿A dónde me tengo que ir? A Suiza, 1.500 kilómetros de casa. Es un precio elevado. No por el vivir, digo el emocional. ¿Vale? La familia, la cultura. Sin embargo, si yo vivo en Zúrich y el cantón de Zúrich mañana me sube los impuestos, dejo de alquilar mi casa, me alquilo 15 kilómetros más allá, en el cantón de Schwyz, el transporte público es alucinante, sería otro tema para hablar, ya está, mantengo mi trabajo, mis amigos, mi familia, todo. Y el cantón de Zúrich lo sabe. Y todos los cantones lo saben. Ojo como suba, ojo como tal, o sea, es un equilibrio bastante estable. Entonces, eso hace que el sector público sea muy eficiente porque están todos puestos en competencia. Esto y la democracia directa, sobre todo la parte que os he contado, de que si el gobierno saca una ley, el pueblo la puede bochear cada vez, son las dos claves de que Suiza vaya como un avión. En mi opinión, por supuesto. Más cosas. Dentro de los cantones suizos, esto es una pequeña anécdota divertida, hay un think tank, bueno, creo que hay dos buenos, libertarios suizos. Uno se llama, si queréis saberlo, está en francés, el nombre está en francés, aunque publican todo o van variando entre francés, alemán, italiano y algunas cosas en inglés. Se llama Avenir, que es futuro en francés, Avenir Suisse, escrito suizo en francés, que es con dos S, o sea, S-I-S-S-E, Avenir Suisse. Y está bien, es un think tank alimentario y todos los años saca un ranking. Claro, los cantones tienen, Suiza como país tiene un índice de libertad económica alto, pero los cantones entre sí también tienen diferencia. Entonces, simplemente por recordar, todos los cantones de habla alemana tienen bastante más libertad y libertad económica que los cantones de habla francesa. Así, como resumen. Hay diferencia significativa, siendo el peor Ginebra. Y de los mejores, pues Zug y Schwyz. Y uno de los índices, los índices que manejan son los índices que se suelen manejar para los índices, pues facilidad de crear una empresa, rapidez, muchas cosas que podéis encontrar en Internet, pero hay un indicador que a mí me llamó mucho la atención, que utilizan, que es el número de radares en carretera por cada 10.000 automóviles matriculados en el cantón. Y dije, tiene que haber algunos. Pues claro que tiene que haber,
por la seguridad y tal, pero llega un momento en que cuando ese número sube mucho más de lo que cabría esperar para la seguridad, dices, ¿qué le pasa al cantón? ¿Qué le pasa al gobierno del cantón? ¿Está en contra del coche? Eso va en contra de la libertad. ¿Quiere recaudar a través de poner multas con radares? Eso va en contra de la libertad, así que penalizo al cantón que tiene excesivo número de radares por cada 10.000 vehículos. Modelo sanitario. Como resumo yo, el modelo sanitario es como el seguro de automóvil en España. ¿Se os ocurriría que las reparaciones de automóviles, todos los talleres fueran del Estado? ¿Y todas las personas que trabajan en un taller fueran funcionarios? La salud del coche, sistema público de salud de los coches. ¿Verdad que dirían? ¡No! Y sin embargo, en el sistema sanitario, sí, qué bien, y además es gratis. Luego vamos a... Tengo un dato, como estuve con Javier Fernández Lasqueti en Guatemala, hace poco tengo el dato de cuánto cuesta por persona en España, en la Comunidad de Madrid, cuánto cuesta por habitante el sistema sanitario público. 1.400 euros. Por habitante, desde un niño de teta hasta un anciano, la media. Año. 1.400 euros año. ¿Cuánto cuesta en Suiza? 4.000. Incluyendo todo. El sistema de Suiza funciona muy bien con seguro de incentivos. O sea, allí no es que te plantees el copago, es que está, lógicamente. O sea, tú pagas, tienes una franquicia y tienes también un 10% cada vez que compras una medicina, incluye las medicinas, ese 4.000. O cada vez que vas al médico, un 10% lo pagas, aparte del seguro que estás pagando. El seguro son unos 300 euros al mes, los menores de 18 años pagan menos y tal, y tú escoges lo que quieras, las compañías son privadas, todos los médicos son privados. Luego podemos hablar un poco de dónde está la ineficiencia de eso, que la hay, porque está muy regulado por el Estado, los precios se ven y se aprueban por el Estado, entonces llevan años subiendo como la espuma. Una parte muy importante es debido a que, lógicamente, la salud sale cada vez más cara, como es lógico, porque cada vez vivimos más tecnología, entonces los costes de salud crecen más deprisa que el PIB, pero si te aprueban casi todo, pues los costes sanitarios en Suiza son realmente altos. Y el coste sanitario de Suiza, aunque esté en el sector privado, tú lo puedes medir, porcentaje de PIB es un 11%, que es bastante. Eso es tan elevado en Estados Unidos, en el mundo. Y se puede mejorar bastante. Entonces, ahí hay un tema... Hay una parte muy importante que es todo privado, pero la parte de sobreregulación del Estado hace que pierda eficiencia y que sea un poco más caro. Pero todos los médicos, todo el personal sanitario, y tú escoges compañía, te puedes cambiar de compañía cada año, etcétera, ¿no? Y eso evidentemente da eficiencia. Comparado con el seguro del coche, no es exactamente, porque tú tienes seguro a todo riesgo y seguro terceros en Suiza, para que os hagáis una idea, seguro a todo riesgo para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene cubierto todo. Y ninguna compañía de seguros te puede rechazar. Como da igual la edad que tenga o el historial que tenga. Entonces, sí que hay subsidio cruzado de los jóvenes a los mayores, de gente con más salud a gente de menos salud, pero bueno, porque más o menos todos pagan lo mismo, pues uno de 25 años le está pagando al anciano de 75, evidentemente, de media, ¿no? Pero bueno. Pero no te pueden rechazar. Y tienes cubierto todo. La parte, digamos, extra que puedes pagar, pues es si en un hospital, no si este tratamiento está cubierto o no, porque todos tienen los mismos tratamientos cubiertos, sino simplemente si la habitación es de 1, de 2 o de 3, entonces pago un poco más si quiero que sea de 1, etcétera. ¿Vale? Ese es el modelo sanitario. Pero yo lo comparo con el automóvil, a mí me ayuda a pensar. Luego también, si queréis preguntas. La atracción de talento. INSEAD, mi alma mater de escuela de negocios, lleva 4 o 5 años publicando un índice global de atracción de talento con toda una serie de indicadores, unos 60 indicadores, son también discutibles, pero más o menos lo va viendo, de calidad de vida, pues del tema de salud, del tema de impuestos bajos, del tema de ranking de universidades del país, del tema de inversión extranjera directa, el tema de empresas que vienen de fuera, en fin, muchas cosas. Y entonces eso hace que el número de inmigrantes, lógicamente, de titulados superiores que vienen, etcétera, etcétera, y Suiza lleva estando el número 1 a nivel mundial en ese índice desde que se creó. Luego está Singapur, luego Estados Unidos, luego los 4 países escandinavos, Holanda, Reino Unido, Luxemburgo, etcétera. España está el 31, después de Qatar, Eslovenia, Malasia, Chequia y Portugal.
Y en las ciudades, que también tiene un índice para ciudades, la número 1 es Zúrich, Madrid es la 22, de grandes ciudades del mundo. Entonces, ¿por qué es eso? Pues por muchas razones. ¿Qué tipo de talento atrae Suiza? ¿Qué tipo de inmigración trae? ¿Qué tipo de empresas trae? Las empresas que trae es igual que el talento que trae. Ahora hay mucho blockchain, hay mucho criptomonedas también, porque está dando facilidades para eso, mientras que otros gobiernos las persiguen y tal. Pero hay mucha startup también de tema de manufactura y de tal. Es interesante. Anécdotas. Pequeña sección de anécdotas impensables en este país. En muchos municipios y en dos cantones de los que tienen poca población, en uno de los de Appenzell, Rodas Interiores y en Glarus, las votaciones se hacen a mano alzada en la plaza del pueblo. Y en muchos municipios los presupuestos también. Y estamos hablando de municipios, en Zúrich no, porque son 400.000 habitantes, pero a 8 kilómetros de Zúrich, digamos, un pequeño Móstoles o un pequeño Aravaca, aquí son monstruos, ¿no? Pero allí los hay de 3.000, 4.000 habitantes, se vota a mano alzada. Y me contaba un amigo mío, claro, ¿y quién vive ahí? Pues el mismo tipo de gente que Zúrich, o sea, mucho titulado superior, mucho tal, o sea, no estamos hablando de ganaderos. Que el alcalde quería hacer un polideportivo en el municipio. ¿Cuánto cuesta? 1,5 millones de francos. Y el alcalde no lo hace. Porque el pueblo no le deja. Se vota mano alzada, fuera. Igualito que aquí. Otra, mejor todavía. Otra mejor todavía. La gente sabe qué cantones tienen los impuestos más bajos y dentro de los Claro, eso es fundamental. La gente lo sabe cualquier suizo. O sea, vosotros imaginaos que supierais aquí que en Salamanca los impuestos que pagáis son la mitad que en Madrid. ¿Cuánta gente habría pensando, ¿qué puedo hacer yo para vivir en Salamanca? O para montar mi empresa en Salamanca. ¿O qué tal? Vale, pues tengo un trabajo que soy camarero en un restaurante de Madrid, complicado. ¿Me puedo ir de camarero a Salamanca? ¿Cuánto cuesta la renta? Que está todo el mundo. Entonces, claro, lógicamente tú tienes incentivos distintos y la gente se mueve, espabila, ¿no? Pues en un municipio de bajos impuestos, dentro de un cantón de bajos impuestos, se está votando lo siguiente. Los transportes, que por cierto es una empresa estatal, los ferrocarriles suizos, los ferrocarriles federales suizos, tienen un tipo de abono que es un abono anual para toda Suiza, que cuesta unos 3.500 euros. Lo pongo en euros, 4.000 y algo francos. 3.500 euros. Y con eso puedes viajar pero es personal. O sea, si tiene tu nombre no se lo puedes dejar a otro. Y se le ocurrió, pues a algún director de marketing o quien fuese, de los ferrocarriles suizos, ¿y si sacamos uno que sea transferible? Claro, hay que ponerlo más caro. ¿Cuánto más caro? 9.000 euros. Pero bueno, si es transferible. Y algunos ayuntamientos, algunos municipios suizos empezaron a comprarlo. Porque dices, claro, lo compro, claro, también está la eficiencia, hay un medio ingeniero en todo suizo, en parte, igual que en todo singapureño. Entonces tú dices, lo usa la gente, no le cuesta nada, se va a usar casi todos los días en el municipio. Bueno, pues en este municipio, cuando se hablaba de los presupuestos, el municipio, el alcalde, quería comprar 5 de estos, a cargo del presupuesto municipal. Entonces, uno de los residentes con más dinero del municipio levanta la mano para hablar y dice: todos sabéis que este municipio es conocido en Suiza por sus bajos impuestos. Y atrae empresas, atrae gente. No es función de un municipio comprar billetes de tren. Da igual la eficiencia. No es la función de un municipio. Y además, pienso que estaríamos mandando una mala señal al resto de Suiza si el municipio compra estos 5 billetes. Con lo cual, les dijo a sus conciudadanos: si votáis en contra de que el ayuntamiento compre estos 5 billetes, yo regalo 2 al municipio. Y es lo que hizo. Entonces claro, dices, esto es cuando digo esto un poco marciano, porque son los ciudadanos los que autorizan al gobierno a cobrar el IVA y el IRPF. El 4 de marzo, hace nada, se ha votado una extensión
temporal, porque la que tenían se acababa en 2020, para permitir al gobierno suizo cobrar IVA y IRPF de 2020 a 2035. Se extiende a 2035. En 2035, otra votación. Si el gobierno se pasa, lo sube mucho, no lo hace bien, no es eficiente, ¿no tal? Le puedes bochar el que cobre impuestos. Llevan así, es fuerte. Esto es Suiza. Bienvenidos a Suiza. Lo de la renta mínima ya lo he contado. Ya está. Algunas cosas con las que se podría mejorar. Yo liberalizaría más el suelo. Singapur hace unos 10 años tomó la decisión de que la vivienda más baja que se podría construir a partir de 2008 era de 48 plantas. Claro, Singapur tiene, cuando yo estuve en 2002 tenía 3,5 millones de habitantes, ahora estará en los 6. Y hay mucha zona verde y se vive muy bien y son 600 metros cuadrados. Kilómetros. Estarán en 700 porque han comprado mucha arena a Indonesia y van creciendo poco a poco. Dices, ¿cuánto vale un kilómetro cuadrado en Singapur? Pues te compro arena de playa a Indonesia, te compro barcos, ¿de cuánto hay que pagar? Porque claro, o sea, dices, un kilómetro cuadrado en Singapur vale 1000 veces más o 20.000 veces más que en Indonesia. Yo me lo traigo aquí. Entonces, yo liberalizaría un poco más el suelo, pero eso a los suizos no les gusta. Yo también, no, mira la calidad de vida que tenemos, ¿qué tal? Yo le he dicho, Philippe, le dije a un vecino mío, ¿tú te das cuenta que esto te está costando entre 10 y 15.000 francos al año extra? ¿Ah? No lo había visto así. Digo, claro. Porque las casas tienen zonas verdes bastantes alrededor, no pasan de 5 pisos, no tal. Digo, bueno, pero es la forma en que ellos lo hacen, ¿no? La sanidad, ¿cómo la liberalizaría? Si tú vives en Suiza es igual que el coche, estás obligado a estar asegurado de salud. O sea, no puedes no gastarte los 300 y poco euros al mes en un seguro de salud, pues si no el gobierno va por ti. Si no tienes dinero te puede subvencionar o tal, en fin, dependiendo lógicamente eso existe siempre, ¿no? Si es una persona de pocos ingresos, de escasos recursos o lo que sea. Pero hay dos tipos de seguro, el de accidente y el de salud. De enfermedades generales, de si te operan, de si no sé qué, de si, pues no sé, tengo un lumbago, tengo no sé cuántos, muchos de esos, puedes ir a Alemania, que está a 50 minutos en coche. Tú dices, ¿cómo voy a ir a Alemania pudiendo ir en Zurich? Hombre, si el seguro anual en vez de 4.000 euros me cuesta 1.600, y tengo 25 años, a lo mejor si tengo 70 pago el suizo. Pero que me deje. ¿Por qué no me deja el gobierno suizo? El de accidente sí, porque el de accidente me paga en Zurich, me lleva a un hospital en Zurich, porque claro, iba en bicicleta, me ha atropellado un coche, no sé qué, pues tengo que ir al hospital en Zurich, evidentemente, en muchos casos, vale. Pero ese son unos 30 euros, es un 10% del coste. El otro 90%, ¿por qué no me puedo asegurar en Francia o en Italia o en Alemania? Porque el gobierno suizo no me lo permite, debería permitirlos. Es una de las cosas que yo haría, por ejemplo. Y una inmigración más flexible. Luego Suiza es muy flexible, es una máquina de hacer suizos, como Singapur. Cualquier persona que viene, reglas, multas, todo súper estricto, otro tema para hablar. Pero bueno, mi pronóstico para el futuro, con esto termino. Seguirá creciendo la divergencia económica y de prosperidad entre Suiza y Europa. Por lo que he dicho. Por las instituciones. La clave son las instituciones. Y las instituciones es un poco todo lo que he contado, que están soportadas por la cultura. O sea, tú no te puedes traer la democracia, está soportada también por la cultura del país. La cultura del país es la que vota no a la renta mínima en más de un 75%. Pero sobre todo son las instituciones. Y las instituciones son el poner a los políticos en competencia y la democracia directa, sobre todo. Entonces, son, en mi opinión, instituciones muy people-proof, si se puede decir así. O sea, a prueba de gente, a prueba de quién gobierna. Mientras que quizá en Singapur depende más de quién es el que gobierna. Cuando tengan un presidente que no sea tan bueno como la saga de Lee Kuan Yew, veremos qué pasa. También llevan ya muchos años y se crea cultura en el pueblo y quizá no se dejen y tal. Pero dices, Hong Kong, pues vamos a ver qué pasa, porque Hong Kong tiene muy buenas instituciones, pero China está cayendo cada vez más sobre él, Hong Kong va a ir a peor, ¿no? El modelo mundial es el modelo suizo. Eso no sé si lo habéis pensado. No hay un gobierno mundial. A algunos políticos les gustaría y a algunos eclesiásticos también. Y a los políticos europeos no les gustaría que existiera Irlanda.
¿Por qué? Porque les obliga a ser mejores, para que no se me vayan empresas a Irlanda o a Estonia. Y los políticos no quieren ser buenos. Lo que los políticos querrían, a nivel europeo como a nivel mundial, es una utopía. A nivel europeo lo que querrían es un cártel, que está prohibido en todas las legislaciones, salvo para el propio Estado. Lo que querrían es que todos los países de la Unión Europea tuvieran los mismos impuestos de IRPF, los mismos tramos, los mismos tal, las empresas igual, y así no se me va ninguna. Porque, ¿para qué me voy a mover si me van a cascar igual? No tengo ningún incentivo a moverme. Entonces, es muy importante que el sistema mundial siga siendo como Suiza, en mi opinión. Y viva la ley Beckham, y viva Luxemburgo, y viva Andorra, y vivan los refugios fiscales. Ya sabéis que es un error de traducción, lo de paraíso. Porque no es fiscal heaven, sino fiscal haven, que es refugio frente a los infiernos fiscales. Entonces, lo más importante para un libertario, en mi opinión, o para un liberal en español, no es tanto la libertad en la economía como el que se pueda controlar a los políticos. Y en Suiza es uno de los países del mundo donde más se puede. A las preguntas. Suscitar seguro que muchas preguntas, porque tú mismo has ido planteándote una serie de temas. Sí, seguro que va a ser complicado introducirnos en todas las cuestiones que pueden salir de la charla. Como sabe la gente en sus casas, también nos puede plantear alguna preguntilla. Yo imagino que va a estar aquí el debate también bastante movido, pero intentaremos también introducir alguna pregunta del público. Por aquí, ¿alguien más para que me vaya indicando? Sí, eso de la movilidad a mí me resulta muy complicado, porque tú no puedes trasladar, si tienes una vivienda en tal sitio, a otro sitio donde tienes menores impuestos. No puedes ejercer esa competencia. Podrías ejercerla si, por ejemplo, tú puedes fiscalmente ser residente de aquí o ser residente de allí, y votar aquí o allí en función de tu residencia fiscal, pero la residencia física no tendría que estar ligada a esa movilidad. Hay dos cosas ahí. Una, en Suiza, como en la mayoría de los países del mundo, el porcentaje de vivienda en propiedad es bastante menor que en España, aproximadamente la mitad. Poca gente tiene la vivienda, bastante menos gente tiene la vivienda en propiedad. Y luego en España se puede hacer lo que estoy haciendo yo. Yo tengo una casa en propiedad que la tengo alquilada y estoy de alquiler en otro sitio, porque me interesa, no por impuestos, por otros motivos, pero también lo puedes hacer, también lo podrías hacer. Pero es cierto que la vivienda en propiedad dificulta la eficiencia del mercado de trabajo y a veces la fiscal también. Pero bueno, en España nos gusta, quizá por la tradición de devaluación e inflación histórica. Excelente exposición, Miguel Ángel. Una pregunta capciosa. ¿Qué haces aquí? No esperaba menos de ti. Habiendo vivido tantos años en el paraíso, ¿cómo te has ido? Soy un poco bruto en lo siguiente. Esto lo puede hacer cada uno. ¿Qué coste puede tener personal para mí? Yo le puedo poner un coste económico. Es difícil, pero decir, quedarme en Suiza los años que me quedan hasta la jubilación, 15, 18, ¿qué coste puede tener? Desde el punto de vista familiar, abuelos, cultura española, clima, para quien lo tenga, miel de Zurich me encanta. También he estado viviendo 10 años en Bilbao antes de irme para allá. En fin, todo depende, ¿no? Pues 500.000 euros. Eso hay que ponerlo en la balanza también. No es fácil. Pero ¿hasta qué punto crees que la gente se puede helvetizar en ese sentido? ¿Hasta qué punto crees que la cultura, tú llegado ahí como inmigrante, te puedes llegar a asimilar? ¿Cuánta gente se asimila y cuánta gente lo sufre? Porque es verdad que dices, echas de menos esa cultura española más extrovertida, más de fiesta, más de familia. Sí, pero igual se te está olvidando toda la mierdecilla que también hay aquí, y cuando vuelvas dices, ¿qué coño hago aquí? Vuelvo de vacaciones y gracias. Es que, claro, o sea, yo había vivido en muchos sitios, mi mujer no.
primer país donde por trabajo ha ido a muchos, pero vivir, Suiza. Y entonces aprendes muchas cosas de tu propio país. No entiendes tu propia cultura hasta que no conoces bien otra, porque si no, no empiezas a comparar. Entonces es cierto que eso pasa y valoras algunas cosas, como os he contado. O sea, yo creo que es más fácil para una mujer con hijos pequeños en España trabajar o no trabajar, o sea, hacer su elección, que en Suiza, por ejemplo. Y te das cuenta cuando vas a Suiza y de un país tan avanzado y en eso no. Y luego hay otras cosas que dices, la educación, pues mucho mejor allí, o estos temas, o los impuestos que os he contado, y vas viendo, ¿no? Luego, desde el punto de vista personal, depende de cada uno, depende de la edad. Es más difícil aclimatarse cuando vas con 40 y muchos que cuando vas con 27. Es más difícil aclimatarse o sobrellevarlo. Yo tenía un amigo italiano de Turín, y entonces, claro, va en 4 horas en coche está. Entonces va muchos fines de semana. Pues, claro, no es lo mismo si estás cerca de Alemania, no es lo mismo, por eso quizá el mayor número de inmigrantes son alemanes e italianos, ¿no? Entonces, luego hemos visto también lo que los italianos llaman secondos, que son los hijos, y hubo muchos emigrantes a Suiza, o inmigrantes en Suiza italianos en los 60, y claro, esta es una opinión muy personal. Yo he visto los secondos, los que nacieron allí o se fueron a lo mejor con 2, 3, 5 años, y los veo hoy en día y digo, son demasiado suizos, quiero yo que mis hijas sean así. Quizás también porque el sistema te obliga un poco a hacerte, para no parecer distinto, ¿no? Y imponer eso a tus hijos es un poco tricky. En fin, hay muchas elecciones que son personales, ¿no? Has hablado de... Sí, que tenéis esto, pues tengo muchas, pero me cortáis... No, eso digo que me cortéis, solo una más. Has hablado de competencia política y referéndums, pero ahí no has diferenciado o sea, has hablado de régimen federal, cantonal y ayuntamiento, pero los referéndums es a todos los niveles, entiendo, no solo federal, sino también cantonal, ¿no? Aquí se discuten referéndums a nivel cantonal. Sí, creo que sí, aunque aquí se aplica lo que he dicho, que no lo sé todo. Así que no lo sé, no sé matizar. Quería esa aprovechar, respuesta. perdona, hacerte una pregunta que está relacionada con lo que te ha comentado antes Paco. Allí, por lo que sea, hay mucha gente que vive en Italia, Francia, Alemania y va todos los días a vivir esa situación. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Eso se les llama, en alemán se les llama los Grenzgänger, los que cruzan la frontera a diario. Eso es un síntoma de cómo es un país. ¿Cuántos suizos hay que a diario pasen a trabajar a Francia? 0. A mí, alguno habrá. ¿Cuántos suizos hay que pasen a diario a trabajar a Alemania? Un superpaís, buenísimo. ¿Cuántos? 0. ¿Cuántos hay que pasan de Alemania a diario a Suiza? Cientos de miles al día. ¿Pero ahí tendrías el mejor de los dos mundos no. o hay alguna desventaja? No, porque ¿qué hacen los tratados de doble imposición? Incluso yo solo miré por el tema de las guarderías. Los que van a Suiza a trabajar, franceses o alemanes, pagan impuestos en Francia o en Alemania, en los tipos que hemos comentado. Se descuenta un poquito porque Suiza tiene acuerdo que un 4% de IRPF va a Suiza y el resto lo pagan en su país. Pero tienes un salario, pagas impuestos en Francia, pero tienes un salario que en Francia no tendrías, con lo cual también te compensa. Sí, bueno, más que preguntas son 2 reflexiones que tengo. A ver, todo hay mucho más tiempo. ¿Qué te parece? O sea, la población suiza, digamos, es la más conservadora de Europa y la mejor. Lo que rodea a Suiza es la más conservadora de Europa y lo mejor para la Unión Europea. Si piensas en Baviera, Baden-Württemberg, Franco Condado, el norte de Italia, es la zona más próspera y donde, digamos, los liberal conservadores sacan los mejores resultados. Ese es un punto. Es decir, el área es más grande que Suiza. Realmente el área es más... O sea, Suiza es el núcleo, pero tú vas hacia Milán, por Monza, etcétera, y no has salido tanto de eso. Tú vas hacia Múnich, hacia Frankfurt, hacia Friburgo, por ejemplo.
Sí, entonces eso es, a mí me chocó mucho ese. Pero te mueves hacia Francia y no, ¿eh? No, pero de todas formas que hay una frontera muy grande. Sí, pero de todas formas la parte pegada de Francia a Alemania, sí. O sea, lo que es el Franco Condado, Lorena, Alsacia, es bastante mejor que lo que es la parte interior. De hecho, por ejemplo, Vorarlberg, que es una región del Tirol de Austria. Votaron para unirse a Suiza. Suiza les hubiera dejado. ¿Quién no les dejó? Austria. Propia Austria dijo que no se fueran. Sí, y no me acuerdo. Me lo han contado. No mucho. No, menos de 100. Más de 10, menos de 100. Yo diría un par de comentarios. Yo diría unas pocas décadas. Sí, Liechtenstein en su momento le ocurrió lo mismo, que era más bien del Imperio Austrohúngaro y se vinculó. De todas formas, eso habla del carácter de la gente, pero no de las instituciones, porque también hablamos, dice, ¿cuál es la renta per cápita media en cualquiera de esas regiones? En el norte de Italia es como en el País Vasco. No hay región en Italia que tenga una renta per cápita como Madrid o el País Vasco. Ninguna, ni el Véneto, ni el Subtirol o el Alto Adige en italiano, como prefieras. El País Vasco y Madrid tienen renta per cápita más alta que esas. Dices, y la de Baviera y Baden-Württemberg seguramente es un poco más alta, pero pasará poco de la mitad de Suiza. ¿Por qué? Pero los dos son los motores económicos y sociales de sus países y de Europa. Entonces, la cultura... Pero bueno, tienes Holanda, tienes buena parte del Reino Unido, tienes Escocia, tienes Irlanda, tienes Estonia, tienes buena parte de Escandinavia, en fin... hay bastante todavía, ¿eh? Y luego también otra cuestión interesante reflexión, que reflexiono es, al final Suiza es una gran urbanización de lujo, a mi juicio es una gran urbanización de lujo, y están muy especializados en el lujo. O sea, al final los productos suizos son muy caros, pero tú te encuentras chinos, etcétera. Bueno, no sé la cantidad de compañías de lujo que hay, entonces pagan precios premium por estar ahí. Hay mucha gente que paga premios. O sea, yo digo, ¿qué es esto? Esto es como te vas a La Moraleja. ¿Qué sistema tendrían en La Moraleja? Pues tendrían un sistema de aquí no se suben los impuestos, aquí no sé qué, aquí... Hay otro tema. Tú a Suiza te puedes ir sin declarar cuánto ganas. Tú tienes pasta, entonces hay unos mínimos. Claro, estamos hablando de gente que tiene de decenas de millones de euros para arriba. Y entonces dice, yo te cobro tanto en función de la casa que alquilas. O sea, si tu alquiler de casa es de 100.000 euros al año, yo te cobro el triple de eso, y lo que sean tus ingresos por el mundo. Por eso tienes a Tina Turner viviendo a 5 kilómetros de donde yo vivía, y tienes a gente que se va. Tienes a gente que se va. Pero vamos, eso es una población minúscula. Y también las marcas de lujo suizas, yo creo que explican una parte muy pequeñita del PIB. La tradicional. Sí, pero no solo la marca de lujo, es que todos los productos son premium. Es que vivir ahí es vivir con gente muy buena. Es que, a ver, o sea, tú te vas a La Moraleja y al final estás pagando. La asistenta te cuesta 20 euros porque la Cristiano Ronaldo se lo paga, el otro. Yo me he sentido como un argelino o un marroquí, que es muy interesante. Siendo un tío del primer mundo, que es España, la misma diferencia que siento cuando vengo de Latinoamérica a España, o de Marruecos, o de Argelia, o tal, es yo en Suiza. O sea, que me perdonen los de Bilbao. En fin, comparado con cualquier ciudad suiza, Bilbao es la construcción, las casas, es feo y es pobre. ¿Por qué? Porque el estándar de vida suizo es alto, incluso para las clases bajas. Entonces, ¿significa que España es un país de lujo para el 95% de la gente que vivimos aquí? Si lo comparas con Colombia o con Perú o con Marruecos, es lo mismo que entre España y Suiza. Y entonces dices, tampoco, hay gente aquí que vive mucho lujo y que vive en La Moraleja y tal, pero la mayoría de los que estamos lo pareceríamos para un peruano medio o para un marroquí medio, pero no lo somos. Esa es mi percepción después de haber vivido allí. Pero bueno, estamos hablando de temas muy subjetivos. Sí, no, coincido contigo, pero que si tú lo miras en el mundo de 7.000 millones, esa es la población que mejor vive del mundo. Igual que la de Dubái o la de Singapur. Entonces se crea un entorno... O Nueva York, o Florida, o California, o Bahamas, o muchas. Bueno, Bahamas no, pero...
Australia. Sí, yo como ya soy jubilado, tengo un problema y es ¿por qué los jóvenes suizos están obligados a financiar la sanidad de los viejos suizos? Por el mismo motivo que si yo trabajo aquí en España estoy obligado a financiar la tuya. ¿Por qué? ¿Por qué me obligan a ti a financiar la tuya? Porque yo, por ejemplo, si contrato un seguro privado de salud, de sanidad, me aplican el coste proporcional y es mucho más elevado que una persona de 18 años que no usa... Aquí sí, pero en Suiza no. Pero entonces quiere decir que alguien lo está financiando, porque no es el coste real el que paga el... No, eso lo impone el gobierno igual que lo impone aquí. Igual que lo impone aquí, porque un jubilado que cobra una pensión, o me da igual, un trabajador que tiene 6 personas en su familia y solo tiene un salario, y otra persona que cobran los 2 y no tienen hijos, están financiando la sanidad pública los unos a los otros. ¿Por qué? Porque te lo imponen los políticos. ¿Quieres contestar? Seguro que tú contestas mejor que yo. Porque eso es menos suizo y más general. Te voy a comentar, me imagino que la educación está subvencionada, la educación universitaria. También, pero hay muy poca gente. O sea, Suiza lo que hace es, queridos europeos, pagad las titulaciones universitarias con vuestros impuestos a los mejores de ciudadanos de vuestros países, que una vez que les habéis pagado la universidad, yo me los atraigo a Suiza, porque solo el 15% de los estudiantes que acaban escuela secundaria van a la universidad en Suiza. Lo que me quería decir es que no solo hay esa subvención de jóvenes a viejos, sino que me imagino que hay otro tipo de subvenciones que van más de viejos a jóvenes, como por ejemplo en la educación. O sea, todo país necesita algún tipo de mecanismo de cohesión. Esa cohesión a veces es puramente cultural, nacionalista, religiosa, lo que quieras. Hoy día, desgraciadamente, nos gusta o no, gran parte de esa cohesión se consigue mediante todo tipo de subvenciones cruzadas, mediante una especie de sensación, como tienen los países escandinavos, de que todo el mundo se preocupa de todo el mundo en todo. Y entonces nos lo vamos a pagar todos entre todos. Y además, si no funciona del todo mal y la gente no se escaquea y no están entrando demasiados de fuera aprovechados, o al revés, no se largan en el momento que les toca pagar, dices, bueno, pues lo que me están cobrando ahora me lo voy a cobrar yo luego. Entonces no hay ese sentimiento de que te estén timando, y si el país funciona... Sí, en Suiza eso existe, ese sentimiento existe. Lo entiendes. Cosas que te iba a decir... un aspecto positivo que a mí me llama muchísimo la atención, que me sorprende que no hayas comentado: el absoluto respeto de lo público y el absoluto civismo de los suizos. O sea, son un país que puedes poner como ejemplo de gente que lo público lo tiene y lo respeta y funciona. Es decir, las calles están limpias, no ves que la gente abuse de las calles, que haga todas las trampas que se hacen aquí, de la gente que pone sus carteles o deja el coche mal aparcado. En Suiza es prácticamente imposible encontrar un sitio donde aparcar gratis. Todo el mundo paga. Parte es cultural y parte es, como he dicho, que te suicizan. Sí, te sí. crujen, sea suizo o no suizo. Te crujen y te crujen. El único país del mundo donde me han puesto uso mucho la bicicleta, donde me han puesto una multa andando en bicicleta ha sido en Zurich, por ejemplo. Sí, sí. Pero, o sea, en Suiza, como en otros países centroeuropeos, no hay demasiado control de si estás pagando por tu uso del tren. Tú entras y no hay un cobrador, pero se supone que tú te has encargado. Sí. Con los aparcamientos en muchos sitios, incluso en sitios privados. Van a cambiar, El Diplo van a se cambiar llamaba, ahora, estos. van a cambiar ahora. Te paran. Yo, a ver, sin hacer estadística, pero como ingeniero calculas un poco y tal, yo creo que controlan poco. Pero controlan, claro, que te paran varias veces y tal, ¿no? Y ahora lo que van a hacer es una base de datos con los que pillen y aumentar como te vuelvan a pillar y tal. O sea, quedas registrado en una lista y como sea reincidente, prepárate. Luego hay otras cosas, dices, son muy cívicos, sí, pero por ejemplo, si tú estás haciendo un poco de ruido extra por la noche, el vecino directamente llama a la policía. En vez de decir, oye, te doy primero un aviso. Te dice, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? Para un suizo es bueno, en general, para un español es malo. Puedes decir, avísame, que no me he dado cuenta. A lo mejor es que no me he dado cuenta, han dado las 10, estoy aquí, son las 10:15 y apago todo y tal. O sea, no me envíes al policía directamente, que al final acabas mirando el reloj y acabas tal. ¿Y eso facilita la relación entre vecinos o la dificulta?
Entonces, ¿qué cultura es mejor? Eso es muy subjetivo. Si te fijas, a ti te parece raro porque vienes de un sitio donde estás acostumbrado a que la gente abuse de eso y que no se haga nada, te rindas. Ahí al revés, ahí tienen esa intolerancia ante lo que yo llamo la externalidad difusa, es decir, no sé si es que saben que si se consiente un poquito aquello degenera. Y no quieren esa incomodidad, ese coste de transacción. Es muy desagradable bajar a un vecino a decirle, vecino, por favor, se está usted pasando, baje la música. Sobre todo porque cuando alguien lo hace, no lo suele hacer accidentalmente, es que lo hace sistemáticamente. Entonces yo entiendo algunos servicios... en desacuerdo, pero bueno. Yo entiendo algunos servicios públicos como una manera de evitar esos roces. Que sería maravilloso que todos nos lleváramos bien con los vecinos y pudiéramos hablar, pero es que yo ya me he cansado de decirle a los míos, al de arriba y al de abajo, que se pasan. Y cuando se pasan sistemáticamente. No, pero es que tú lo dices una vez y en la siguiente va la policía. Y en la siguiente va la policía. Pero dices, a mí simplemente lo que me sorprende es que no exista esa primera vez. Y puede no existir esa primera vez para el descanso obligatorio a mediodía de 12 a 1. Que no puedes poner una lavadora y no puedes usar un mini pimer o una batidora de 12 a 1 de lunes a viernes. Y no puedes sacudir las alfombras por el balcón. Y no, o sea, quiero decir, hay cosas sorprendentes. En un país como Suiza, en el 80% de las viviendas de Zúrich, la lavadora es común y está en el piso de abajo. Y a lo mejor solo puedes usarla un día a la semana. Y en casos peores, 1 de cada 10. 3 veces al mes. Como te toque viajar por trabajo... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay dinero para comprar una lavadora y tenerla en casa? No, pero bueno, en algunos sitios, de muchas más cosas. En algunos sitios como en Nueva York eso tiene una lógica. Y es que el agua no se cobra. Y como no te la cobran individualmente, dicen, vamos a cortar ciertos posibles abusos. Pues por eso en ciertos sitios no hay... Eso es cultural. No sé por qué es así, pero es cultural. Un aspecto... Me sorprende que no hayas tocado el tema, delincuencia y crimen. Prácticamente no hay, o sea, son marginales. Asesinatos por cada 100.000 habitantes igual que en España. ¿Sí? ¿Tanto? Sí, 0,66. Sí, igual. Entonces, delincuencia en plan robos y cosas así, eso sí que hay mucho menos. Está aumentando también. Pero hay menos. Y las cosas aparecen. Hay cosas increíbles. O sea, te dejas un ordenador en el tranvía, te das cuenta, esperas a que el tranvía llegue a la última estación, está y vas y lo tienen. ¿No? O te dejas un teléfono en los baños del supermercado, en los bajos, te das cuenta al llegar a casa, vuelves para allá y alguien lo ha devuelto. Eso es sorprendente. Ese nivel de civismo a mí sí me sorprende. O vas con tus niñas al supermercado, dejar las bicis fuera sin candar ni nada y no pasa nada, compras, vas con ellas, vuelves, tal, y están. O sea, pero están una y otra vez y sistemáticamente. Los niños de 4 años, cuando empiezan el kindergarten, van andando solos al colegio. No te obligan, pero te miran mal, si eres el padre o la madre y los quieres llevar. Con 4 y 5 años, y de ahí para arriba, van andando solos. Eso crea una cultura en los conductores muy difícil de imitar, porque todos los conductores lo saben. Y a las 8 de la mañana, cuando los niños van andando al colegio... Claro, en casi toda Suiza, pues como es un kindergarten, la escuela primaria... En 400, 500 metros tienes una, no es más que eso. Los policías los ayudan, los primeros días los niños van... claro, son reglas sencillas, fáciles de cumplir y de interpretar. Tienen que suceder 2 cosas. Que la rueda esté parada. O sea, si el coche no está totalmente parado, el niño no empieza a andar. Y tiene que haber coche parado y contacto visual con el conductor. Y entonces los niños pasan. Pero eso significa... También hay una serie de cosas, como es una cultura que sí que es anti-automóvil, al final no hay tanto, el transporte público es muy bueno, no hay ninguna ciudad grande, lo cual facilita que la circulación no sea como aquí sería implanteable, ¿no? Pero es otra cosa curiosa de Suiza. De estas pequeñas cosas podríamos hablar muchas, ¿no? Pero se escapan un poco a lo que sería el ámbito del Instituto Juan de Mariana, ¿no? Cosas que no has comentado, muy típicas. Sí, el tema del civismo, porque la palabra cultura a mí no me gusta utilizarla. Creo que la cultura está muy desvirtuada. Entonces, sí es más por la democracia directa que tienen ese tipo de civismo, o más por adoctrinamiento. Es decir, reglas y reglas. No sé si... Reglas no es adoctrinamiento, reglas incentivos.
Es un sistema de incentivos que en muchos casos son distintos, tanto el de los impuestos como el de reglas estrictas para la bicicleta, para el ruido, para el tal, y que sí se cumplen y que van a por ti. O sea, aquí sería impensable, por ejemplo, cuando jóvenes antisistema, digamos, en Cataluña se oponen al turismo y tal, dice, es que en Suiza sería impensable que se dejara comportar así a los turistas. Y en España se podría hacer. Se podría no dejar a los turistas comportarse así en ruido, en porquería por las calles, tal. No lo hacemos. La solución es más esa que cargar contra los turistas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se hacen en Suiza que son por las reglas. Luego, adoctrinar. Toda cultura adoctrina a los suyos. O sea, en España no salen suizos, en Suiza no salen españoles. Eso es indoctrinamiento. ¿Tus padres te han indoctrinado? Por supuesto. Por supuesto, y por eso cuanto más viajes y cuanto más vivas en más países, más interesante es, pero también tiene un coste, no solo económico, sino emocional. Y luego al ser humano lo que le pasa es que valora lo que no tiene. Entonces, yo que he vivido en varios países, varias ciudades, pues tengo una riqueza en toda una serie de aspectos, pero cuando un amigo mío asturiano, que lleva toda su vida en Asturias, me dice que se va todos los viernes a tomar sidras con sus amigos, me da una envidia que no te puedes hacer ni idea. Entonces, no puedes tener todo. Sí, con impuestos tan bajos y la productividad que en principio sería equivalente a la que hay en los demás países... No, es bastante más alta. Eso es lo que explica la renta per cápita más alta. La productividad suiza es bastante más alta. Y hay dos cosas que explican eso. Yo me he preguntado un poco eso. Una es, el sector público es infinitamente más eficiente. La corrupción en España, la falta de productividad o la bajada en productividad que genera la corrupción en España es irrisoria. Lo que pasa es que es imposible de transmitir a los ciudadanos. Es decir, que los políticos, lo más gordo, que hayan robado 1.000 millones de euros con los ERE en Andalucía, eso es irrisorio comparado con los contubernios en la contratación pública que propios funcionarios del sistema público, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estima en 48.000 millones de euros al año. Tú sumas toda la corrupción de todos los partidos, de toda la historia desde la democracia, y no llegas seguramente ni a la quinta parte de esa cantidad que se produce todos los años solo en contratación pública. Y no estoy hablando de funcionarios que no hacen su trabajo, de funcionarios extras, de funcionarios que no aparecen, de no sé qué, de no sé cuál. Aquí tenemos muchísima ineficiencia que en Suiza no existe y hace que eso sea muchísimo más eficiente. Y la otra es que Suiza atrae a los mejores, a las mejores empresas y a las mejores personas. Y estas son en sí bastante más productivas. Y luego una ventaja que tiene Suiza es que no permite la entrada y no tiene demasiada población que podríamos llamar que depende de los subsidios públicos. Y porque aquí en España, si sales por la calle, estás harto de ver gente que está viendo el cuento, refugiados que cobran ahí montones de subvenciones. En cambio, en Suiza lo primero que hacen para entrar es mandarte al control del hábitat a ver si tienen los papeles en regla. Eso sí que está en la cultura. El no dejar a los políticos que hagan eso, y aquí lo hacen. ¿Hay alguna pregunta de fuera? Porque a lo mejor hay que dejar un poco a los que están por ahí. A lo mejor se han cansado y se nos han ido ya. Se nos han ido y... Me sorprende que no hayas tocado un tema típicamente suizo, que es el ejército, el servicio militar y las armas. Lo conozco muy poco. ¿Lo has vivido un poco, no? Lo he vivido un poco porque prácticamente todos los años vas a una serie de días, o sea que o sea, todo el mundo hace servicio militar. ¿Solo los nacionales o también los residentes? Solo los nacionales. ¿Pero tú lo has visto al menos? O sea, gente... Sí, o sea, he tenido compañeros de trabajo que de repente desaparecían una semana porque les tocaba ir a hacer prácticas de tiro y la instrucción y lo que sea, ¿no? Y como es un país poco, quizá obsesionado con la seguridad, los búnkeres en las casas, cosas así. Todas las casas eso ha pasado. Eso ha pasado. Yo creo, pero eso es un síntoma, no es tan... A ver, en parte es un país obsesionado con la seguridad. En muchas casas suizas, en la mía, lo que pasa es que ahora el búnker lo que tiene son los trasteros de la gente. Pero hay un búnker, un refugio atómico. No tanto para que Rusia te lance misiles, que quizá también, como sobre todo Suiza tiene varias centrales nucleares, u otras de los países vecinos, pueda pasar algo y tal. Entonces yo no sé lo que pasó y no he hablado de eso como un suizo, con suizos, para hacerme una opinión. Pero yo pienso, tú fabricas búnkeres y quieres que el gobierno haga una ley para que cada casa tenga un búnker. Y en Suiza, como en Dinamarca,
Recuerdo un artículo muy bueno de Juan Ramón Rayo, dice, el país del mundo con el menor índice de corrupción es Dinamarca, demostrando que Dinamarca tiene corrupción. La única forma de acabar con la corrupción que es que los políticos no tengan tanto dinero para gastar, ni puedan hacer tantas leyes. O sea, si yo tengo capacidad de dar un contrato a alguien de 100 millones de euros, pues es muy difícil. En fin, santos no hay, son todos como nosotros. O sea, si tú dices, no, yo te recalifico este terreno, yo tal, y pues claro, facilísimo. Y el terreno que pasa de valer 100.000 a valer 2 millones, pues claro que te doy. Y entonces en Dinamarca se demostraba porque varias de las empresas que trabajaban para la administración pública iban cambiando, se iban siguiendo a los políticos, iban tal y seguían manteniendo los contratos y seguían tal, ¿no? Entonces, difícilmente demostrable porque la ley de contratación pública no la puedes llevar a un tribunal, pero digamos, tú empiezas a coger datos estadísticos de las mismas empresas durante una serie de años y dices, esto no lo puedo demostrar, no lo puedo llevar a los tribunales, pero huele mal. Y ya cada uno que piense lo que quiera. Pero Dinamarca también huele mal en corrupción. Y Alemania bastante. Eso sí me lo han dicho bastantes alemanes, ¿no? Sin llegar a nivel nuestro, ¿no? Y un último tema famoso es el campo suizo, pero la agricultura suiza también está subvencionada, también está protegida. ¿Hasta qué punto es un problema? ¿Hasta qué punto se queja la gente de ahí? Es interesante esa pregunta porque tiene que ver con los precios de la carne. Y luego no lo quise comentar en ese momento para no alargar la exposición. La agricultura suiza está subvencionada, como en cualquier país de la OCDE. A mí me parece esa una de las cosas... O sea, como más daño hacemos al tercer mundo, los países desarrollados, no es no dándoles el 0,7% del PIB o lo que sea, sino, sobre todo, antes de darme dinero, no me jodas. Entonces, si en lo único en que yo puedo ser bueno subvencionas a los tuyos, entonces ya no puedo ni exportar eso. ¿Sabéis cuál es la cantidad diaria de subvenciones a la agricultura que hacemos los países de la OCDE? Esto es Europa, incluido Suiza, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea. 1.000 millones de dólares al día. 360.000 millones de dólares al año. Podríamos dar $1 a 1.000 millones de personas todos los días si dejáramos de subvencionar la agricultura. No se puede dejar de subvencionar la agricultura de hoy para mañana, como no se podía dejar de subvencionar el carbón en Asturias de hoy para mañana, pero manda una señal clara, y es decir, esto en 15 años se acaba, búscate otra obligación y vamos disminuyendo, tal. Entonces, en Suiza se subvenciona, no sé hasta qué punto, pero otra de las cosas que se hace, hay un proteccionismo grande, por ejemplo, en la carne. ¡Oh, sorpresa! No puedes... Está en Schengen, es una cosa muy curiosa, o sea, es dentro de la zona Schengen, pero hay toda una serie de mercancías que no puedes importar hasta una determinada cantidad, y si entras en Suiza tienes que pagar IVA y tienes tal, y no puedes llevar más de 1 kilo de carne por persona cuando ingresas a Suiza. Vino está también limitado, pescado pues lleva todo lo que quieras, como a los suizos no les gusta el pescado, pues no es problema. Entonces, bueno, es un sistema, a ver, aquí la carne, claro, como pagamos los impuestos, no nos damos cuenta que los precios de muchas de las cosas que compramos en el supermercado serían más caros si no los subvencionáramos. Te lo están quitando por los impuestos. Dice, no, lo pago a menos de la mitad que los suizos. Sí, pero te quitan el doble de dinero, tú verás. Entonces, me parece un poquito más justo, dentro de lo injusto, de subvencionar el sistema suizo, que es en el fondo, es decir, por una parte te lo quito de los impuestos para subvencionar, y la otra, en el fondo, es que estás pagando la carne a precio proteccionista, entonces subvencionas más la ganadería si comes carne. Es otra forma. Una parte pero en vez de que todo sea con tus impuestos, pues ya está. Bueno, es curioso. Miguel Ángel, hay varias preguntas por internet. Bueno, la primera es que cómo pueden los españoles parecerse más a los suizos y cómo crear una base cultural también en este país. Pues mira, si es incompatible o no. Hay una buena pregunta. ¿A quién le fastidia que los impuestos en Madrid sean ligeramente más bajos? Y es muy poquita la diferencia, no tiene nada que ver con Suiza. A Susana Díaz. ¿Por qué? Porque Susana Díaz le fastidia que haya una comunidad, dice, ¿qué querría Susana Díaz? Que todas tuvieran lo mismo para que no se le fueran los andaluces y pudiera ordeñarlos a los 8,5 millones y no se le vaya ninguno. Y que no haya comunidades donde no haya impuesto de sucesiones. Yo los quiero ordeñar a todos para mantener toda... Hay que pensar desde el punto de vista como piensa un político.
con sus incentivos y lo que ellos buscan. Entonces, España se está empezando a parecer un poco porque las comunidades autónomas no gestionaban nada de impuestos y ahora gestionan. Y tienen cierta libertad de poner y quitar algunos. Me gustaría que tuvieran muchísimo. Eso haría mucho. Y una cosa en España que no tiene nombre, que no pasa en casi ningún país del mundo, es que haya administraciones que puedan gastar sin tener la responsabilidad de recaudar. Entonces, yo cuando discuto con un vasco sobre el concierto vasco, digo, a mí me parece perfecto y lo mismo para todas las comunidades autónomas. Y cada una que dé los servicios que quiera, al precio que quiera y recaude los impuestos que quiera. Tú quieres dar más servicios o quieres subvencionar más a los inmigrantes, pues tendrás que subir los impuestos a tu gente. Y si tu gente se te va del País Vasco a La Rioja o viceversa, eso solo puede ser bueno para parecernos a Suiza, por ejemplo. Y eso funcionaría independientemente de la cultura. Porque la cultura de cuidar la pela en función de dónde me voy, dónde estoy, la tenemos todos, seamos suizos o españoles. Lo que pasa es que es difícil convencer a los políticos de eso, pero bueno. Más preguntas. Bueno, la otra, precisamente al hilo de esto, es que si están los gastos y los ingresos desligados, ¿no crees que ha traído una mala imagen de la descentralización en España? Yo creo que de cara a los ciudadanos, en parte sí. Y no solo eso, porque hay algunas cosas que decir, que cada comunidad autónoma tenga su televisión, o casi todas, su televisión pública, porque le conviene a los políticos de turno y asesores y todo y tal, pues claro, al final sí. ¿Y cómo luchas contra eso? ¿Cómo vendes el modelo suizo a gente que ya cree que la descentralización es más gasto? Ahí lo que hay que hacer es estudiar por qué cambian las instituciones, que es un tema muy interesante. Es muy difícil luchar contra eso porque una persona que tendiera a cambiar las instituciones a mejor proporcionaría un bien a muchos, pero a ella le beneficiaría muy poco. O sea, si yo peleara para que las comunidades autónomas tuvieran se fuesen responsables de impuestos y de gastos y tal, beneficiaría muchísimo a toda España, pero yo, para liderar esa causa y conseguir adeptos tendría que dejar mi trabajo y dedicarme solo a eso, y eso a mí me va a beneficiar en que en un 3% mi IRP. No me merece la pena ese juego de incentivos. Ese es el problema. Unir a los ciudadanos para hacer eso es muy difícil. Es realmente muy difícil. Por eso creo que una de las cosas interesantes es que la gente empiece a darse cuenta, porque aunque no hayamos viajado y no hayamos estado fuera y no tal, sí que es cierto que cada vez viaja más la gente y cada vez sabemos más de otros países. Entonces, oye, ¿Irlanda? ¿Cómo es eso de que la renta per cápita de Irlanda está por encima de 60.000 euros cuando hace 25 años era uno de los países de la mitad pobre de Europa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que Suiza ya está por encima de los 100.000 euros de renta per cápita, que puede pasar dentro de 10 años? Y la gente se puede empezar a hacer preguntas, y la gente joven. Y eso sí que puede ir cambiando cosas, porque vas viendo que hay países que decir, es que tenemos que ser como ese. Pero muchos años. Hemos nacido demasiado pronto. Y otra pregunta sobre el sistema financiero era si no crees que los derivados y los hedge funds han dado una imagen muy negativa de Suiza. No, yo creo que no. Yo creo que no. Algunos hedge funds han dado una mala imagen de sí mismos y algunos bancos de inversión, pero yo creo que de Suiza no. Un detalle sobre el impacto y el tamaño del sector financiero. ¿Cómo mides lo que aporta al PIB el sector financiero? Me imagino que será respecto a las operaciones, no sé, que pagan por servicios, pero igual no está contado ahí cuánto patrimonio no lo sé. Está gestionado a través de Suiza o protegido por Suiza. No lo sé. No, me lo preguntaba. Cuando yo he preparado esto, no he entrado en detalle. He estado a punto de usar otro indicador que todavía sería más favorable para Suiza, que es uno objetivo, que es número de empleados que trabajan respecto al total de empleados. Y claro, el PIB del sector financiero suizo es el 10% del PIB, pero el número de empleados suizos que trabajan en el sector financiero es bastante menos del 10%. Porque claro, que es un sector con sueldos altos y con alta productividad y con alta tal, ¿no? Entonces, distorsiona un poco.
Vale, pero eso solo era no sé cómo se mide. por un detalle. No sé si sabes que hay un debate ahora en los últimos meses, no sé cuánto tiempo lleva, sobre si privatizar la televisión pública o al menos eliminar o reducir el impuesto que se paga a la televisión pública. Lo ha habido, ya se ha votado. ¿Y qué ha salido? Se Porque votó, estuve hace un mes y pico. Ha salido que se mantiene todo. Que se mantiene, porque es de varios cientos de euros al año. Y entonces ya estaban diciendo la que... televisión pública es una cosa buena. Otra cosa importante, por ejemplo, la televisión pública, la radiotelevisión suiza, que emite en italiano, en francés y en alemán, como os podéis imaginar, por la parte de italiano, que es para 600.000, 700.000 italiano-parlantes, es bastante deficitaria, comparado con las otras dos, y sobre todo comparado con la alemana. Entonces se financia con un impuesto aparte, que gestiona una empresa privada, Bilag. Es interesante. Y te agarran por cualquier lado, porque aunque no dices, no, es que no tengo tele, tienes ordenador, puedes verla en internet, tal. Tienes radio en el coche, puedes oír la radio, ya es suficiente, aunque no ves la tele, aunque no te... Tienes teléfono móvil, es smartphone, sí, pum, no te puedes escapar. Te pillan, te inspeccionan y como no pagues, o sea, como vayan a tu casa, que van, y tengas tele, o tengas ordenador, o tengas tal, o tengas coche, y no estás pagando porque te has hecho el longis, 5.000 francos, rácana. Pero es interesante que tiene un impuesto ad hoc, entonces tú lo sientes. Pero la otra es, solo a los trabajadores extranjeros se nos retiene en la nómina. A los suizos o a los residentes permanentes, que lo obtienes a los 5 años o los 10 años, dependiendo, a los suizos y a los residentes permanentes no se te retiene la nómina. A 1 de marzo te llega una factura del Estado. O del cantón, es del Departamento de Hacienda del cantón, todo representando al Estado y a tu municipio. Pero es muy interesante, porque tú ves la dolorosa, la ves ahí entera, porque aquí los políticos son muy listos y han conseguido que no la sintamos. A mí me lo quitan, al final el neto que me queda 1.800, vale, sí, me están quitando 700 todos los meses, pero no, aquí no te quitan nada, tú cobras 2.500 y de repente llega una factura 8.000 euros. Y entonces dice, como me decía uno, dice, yo dejé Zurich, me fui a vivir a Basilea y tal, y de repente, claro, yo estaba feliz, tal, llevo un año ahí trabajando, me llega la factura en marzo, me tengo que ir de Basilea, tengo que volver a Zurich, o sea, ¿esto qué es? Claro, lo sientes, lo ves, es curioso. Otra de las cosas curiosas que tiene Suiza. ¿Alguna más? ¿Tiene algún tipo de relación? Terminamos. ¿Tiene algún tipo de relación financiera Suiza y las iglesias católica y protestante, en el sentido que las Sí, subvencionan de alguna manera? Como en Alemania. No las subvencionan. Lo que no sé es quién fija los porcentajes. En Alemania es una burrada. O sea, tú puedes declararte ateo en Alemania o en Suiza, pero luego no pretendas que bauticen o que den la primera comunión o casarte por la iglesia. Y si no, es el Estado el que recauda el dinero que va para tu iglesia, la iglesia de tu confesión, que en Alemania llega a ser un 9% de la base imponible. Quiero decir, tú ganas 100.000 euros, pagas 40.000 de impuestos, de los cuales el 9% de 40.000 va todos los años a la iglesia luterana, evangélica, católica, tal. En Suiza es en torno, es menos, es un torno al 2-3%. Pero yo pagaba unos 1.000 francos al año. Dices, ¿eso me parece bien? En absoluto. Luego hay otra cosa también muy interesante, y es cuando el Estado te quita menos, hay mucha más solidaridad. Entonces se da mucho más dinero a muchas cosas y hay muchas instituciones, te llegan a casa Cruz Rojas, ONGs y tal, y la gente da. Aquí el problema es que, claro, o sea, como me están quitando muchísimo dinero, pues ya está, ¿no? Que lo haga el Estado, no lo hago yo. Allí hay mucha más iniciativa privada y mucho más donativos para todo tipo de causas. Sí, bueno, te quería plantear un par de preguntas y ya, si no hay ninguna más, pues vamos cerrando. La primera de ellas sería que en principio no me ha parecido entenderte nada en ese sentido, si tú ves algún peligro, algún riesgo para esa estabilidad en Suiza, digo, del modelo, o yo sé que has comentado algo de la inmigración, entiendo que por ahí intentan controlar a través de ser rígidos o estrictos con inmigración o residencia, nacionalidad, todas estas cosas que... Siempre la hay, la historia lo demuestra, siempre la hay. Pero no has visto indicios ahora hay de un que... partido populista. Claro, pero populista al estilo suizo. Ya. Me gustaría a mí, ¿no? El SVP. Entonces, está anti-inmigración, está tal. Luego,
dices, ¿qué puede pasar entre las relaciones entre Europa y Rusia o entre Europa y China dentro de 30 años? No lo sé, o sea, siempre la hay. Yo veo poco porque los países tendemos más a respetarnos que hace 50 años. Aunque seas pequeño y te pueda invadir, no lo hago, cuanto hubiera sido una tentación hace 300 años, ¿no? Entonces, en la cultura actual las guerras está mal vista y además está mal vista por todos los demás países, aparte del que le interesa, te frenan los demás. Entonces no lo veo, pero hay populismo, sí que lo hay. O sea, las ovejas negras, o sea, había un cartel electoral del Partido Populista, del Partido del Pueblo Suizo, del SVP, sobre los inmigrantes, que eran las ovejas, que eran blancas, que eran los suizos, y las negras, que eran los inmigrantes, que no queremos tanto inmigrante y tal. O sea, eso es populismo en estado puro, ¿no? Claro. Y la otra pregunta era, has hablado de la democracia directa, ¿no? Por supuesto, también ahora, hablando del caso español, has mencionado la descentralización, lo positivo que sería. Pero la democracia directa, que allí mencionabas que sobre todo operaba a nivel cantonal y municipal, ¿tú crees que sería trasladable a niveles equivalentes en España o aquí sería un desbarajuste? A ver, lo que pasa es que porque eso lo ha defendido mucho Podemos y los tal. Los políticos no lo aprobarían nunca. O sea, basta con hacerlo a nivel estatal, también lo puedes hacer a nivel de comunidad autónoma, que es decir, el referéndum ese, a posteriori, sale una ley autonómica o una ley estatal y que tú consigas un porcentaje de firmas similar al suizo y que haya un referéndum y sea obligatorio. ¿Funcionaría eso en España? Sí. ¿Los políticos se dejarán hacer eso algún día? No. Necesitan pasar 300 años y a lo mejor sí. Ya. Pero antes de 300 años en España eso no lo veremos. Sin embargo, con responsabilidad de gasto a lo mejor lo vemos. O sea, responsabilidad de impuestos gastos sí. Muy bien, no sé si hay alguna última ya para rematar. ¿No? Bueno, pues nada, vamos entonces cerrando la conferencia de hoy. Muchas gracias, Miguel. Y os recuerdo que el jueves que viene vamos a celebrar el Free Market Roadshow en la Fundación Rafael del Pino. Va a ser en el auditorio, que es un edificio, una parte anexa que es muy muy grande y toda cristalada, es muy bonita. Allí estaremos a partir de las 4 de la tarde, abriremos, el registro ya se puede empezar desde entonces y a las 4:30 dará comienzo propiamente. Vamos a estar toda la tarde del jueves. Hablaremos sobre Occidente y el valor de la libertad, es decir, los valores que configuraron Occidente, y en particular nos centraremos también en la Unión Europea, si se han ido abandonando paulatinamente los valores que dieron origen a la propia Unión Europea. Y pues nada, serán 2 paneles, se instrumenta todo este espacio en torno a 2 paneles. Ya digo, el primero más sobre valores de Occidente, el segundo ya nos centramos más en la cuestión de la Unión Europea. Pues vendrá gente, Inés, si me olvido de alguien, pues estará Juan Ramón Rayo, estará Ramón Pérez Maura, estará Vanessa Vallejo, Juan Pina también andará por allí, Eduardo Fernández Luiña, Almudena Negro, Girauta finalmente no, Víctor Santana, Diego Sánchez de la Cruz, Manuel Llamas, ellos estarán haciendo la moderación de los paneles. En fin, habrá primero para cada uno de los paneles una pequeña intervención de apertura que dan Juan Ramón Rayo y Ramón Pérez Maura, y luego habrá paneles de debate. Entonces, bueno, para acudir simplemente os tenéis que inscribir, os podéis inscribir también en la Fundación, pero nosotros tenemos abierto en la actividad que tenemos subida a la página web. Tenemos abierto el proceso de inscripción, así que ahí podéis apuntaros y nada, os esperamos el jueves y espero que resulte de gran interés. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos el próximo día.